sexualidad, deseo sexual, masturbación, pornografía. Esto y mucho más aquí en Be The Light. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Welcome back. Cuarto episodio de Be The Light, muchachos, ¿cómo se sienten? Esto va rápido, uno piensa que no, pero esto va más rápido de lo que uno piensa. Yo creo que ya le estamos cogiendo el piso ya. Y el gustito se lo cogimos desde el principio, pero sí, ya yo creo que estamos más acostumbrados y nos encanta. Así ya no estamos tan nerviosos, pero el tema de hoy está que promete, ya lo escucharon en la introducción. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad, un tema que quizás no es muy discutido en los ambientes públicos dentro de nuestra iglesia, o quizás sí se han discutido, pero quizás no, los jóvenes no han tenido mucha voz. Es que hay mucho tabú, o quizás lo conocemos es por la calle, pero hoy tenemos a alguien que nos va a explicar más. Definitivamente, este tema es muy interesante, pero queremos traerlo aquí a la conversación e iluminarlo a la luz de la fe. Por eso nosotros queremos ser la luz del mundo. ¿Y cómo somos la luz del mundo? Pues si esos temas populares, estos temas, ¿verdad?, que son de mucho interés público, son iluminados a la luz de la fe. Y para eso nos acompaña el doctor Arvin Báez, director del Centro de Consejería Profesional y director del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica. No, tengo que hacer una salvedad. La directora es la doctora Ninza Márquez. Yeah. Pero ahí estamos en el Centro de Consejería Profesional. Un aplauso para el doctor Arvin Báez. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Arvin, ¿estás nervioso para este episodio? No estoy nervioso, estoy intrigado. Okay. Promete mucho. Yo creo que la conversación tiene que abrir explicando para esas personas que no están sintonizando qué es la sexualidad, porque quizás hay muchos conceptos en nuestra sociedad, todo el mundo habla de eso, pero sin tener una definición clara desde nuestra propia percepción. ¿Nos puedes definir qué es la sexualidad? La sexualidad es parte de ser humano. O sea, todo ser humano es un ser sexuado. Vamos a comenzar ahí. Y la sexualidad implica muchas cosas. Así que la sexualidad realmente tiene unos propósitos, ¿verdad? Tiene el propósito primeramente de procreación, pero tiene el propósito también de unión y conexión, y tiene el propósito también de expresión de amor. Así que esos propósitos están dentro de la sexualidad, pero la sexualidad, cuando la definimos de acuerdo a la dimensión que estemos hablando. Porque en la dimensión fisiológica estamos hablando de los cromosomas, de la genética, de la anatomía, de las hormonas. A nivel psicológico estamos hablando entonces de cómo tú te sientes contigo mismo, o sea, la identidad sexual, cómo expresa ese género, ¿okay? Cuál es la orientación sexual que tiene, los deseos, la fantasía. A nivel emocional, pues precisamente el afecto, la intimidad, ¿verdad? Esa conexión que hay, esa unión, esa expresión de cariño está dentro de lo emocional, pero también está la parte social y cultural, que es la que nos programa desde niños, ¿verdad? Pues dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra familia, dentro de la comunidad donde crecimos. Y está la parte entonces ética y espiritual, que es la parte de los valores, de las creencias que tengamos espiritualmente. Así que la sexualidad es todo ese conjunto. Wow. Y decía Juan Pablo II que la sexualidad es lo que nos hace personas. Yo creo que eso hace una definición bastante amplia, ¿no? Y general del concepto. Hay mucho que profundizar en eso. Quizá cuando llenamos documentos de la... ¿Cómo es? Documento público, nos preguntan sexo, F o M. Sí. ¿Sexo es nuestra identidad? Yo te voy a ir un poquito más. Cuando nosotros evaluamos las disertaciones o las tesis, en los datos sociodemográficos, yo siempre le hago una aclaración a mis estudiantes. Tú quieres medir, ¿verdad?, que uno de tus criterios sea sexo, o tú quieres que uno de tus criterios sea género. Porque son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de dicotómico. Dicotómico es que son dos.
mujer, hombre, varón, dama, macho, hembra. Ahora, si es género, ya estamos ampliando entonces ese abanico. Entonces ya el género es cómo tú te identificas, cómo tú te describes. Y ahí entonces vienen todas las variantes del género. Acabo de aprender algo nuevo. Acabo de aprender algo nuevo. Lo que pasa es que yo pienso que también hoy en día, desde el ámbito... Estamos viviendo un mundo bien open, por decirlo así. Y entonces el término que utilizamos como que, ay, a lo mejor yo no me defino por esto, me defino por otra cosa. No queremos etiquetar, o algunas personas no quieren etiquetarse, o soy hombre, soy mujer, y se definen como no binarios. Abriendo ese tema, ¿usted cree que la atracción a un mismo sexo puede ser desde un trauma o un deseo sexual que uno experimenta a través del crecimiento, emociones? Tú me estás haciendo más o menos la pregunta de los 64,000 chavos. ¿Se nace o se hace? Ajá. ¿Okay? Y de eso no hay nadie que pueda decir o que pueda dar una contestación absoluta, determinante. Porque hay muchos estudios, pero depende de quién te conteste, entonces depende de la persona, es la contestación que te van a dar. Okay. Así que hay unos estudios donde se dicen que hay unas tendencias genéticamente que se traen, dadas las hormonas, dadas los cromosomas, etcétera, etcétera. Hay otros estudios que dicen, no, esto es social, en el crecimiento hay estereotipación, en el crecimiento hay una identidad que se va desarrollando según la experiencia, según entonces cómo te criaron. Así que esto va a variar. Okay. Muy abarcador y yo creo que también se va contestando ahorita. Me encantó primero, y para abundar en ese tema, pero como que seguir esa misma línea con la definición completa que nos dio al principio. Me gustó lo que dijo al final, que en unas palabras de San Juan Pablo II fue que dijo que la sexualidad es lo que nos hace personas. Y cuando usted escuchó o leyó esa frase por primera vez, ¿cómo usted, para esos que nos están escuchando, cómo usted puede abundar un poquito sobre esa frase? ¿Qué significa para usted esa frase? Lo que sucede es que tú eres un conjunto. Nosotros no nos podemos fragmentar. Sabes que nosotros tenemos la bendita frase esta que, no, los problemas de tu casa los dejes en tu casa, los problemas de tu trabajo los dejes en tu trabajo, cuando tú estás con nosotros. Entonces es como pedirle a la persona que se fragmente. Y ningún ser humano se puede fragmentar. Así que como persona somos un conjunto. Por tanto, cuando Juan Pablo dice que es la forma de ser persona, ¿verdad? La manera en que somos personas, es porque somos un conjunto, somos todos, por la misma definición que te dije, por el aspecto biológico, por el aspecto psicológico, por el aspecto emocional, por lo social, lo cultural, por lo ético y lo espiritual. Todo es lo que nos hace una persona. La forma en que tú miras es parte de tu sexualidad. La forma en que hablas, la forma en que te conduces, es parte de tu sexualidad. Así que no podemos dividir lo que es la persona de lo que es su sexualidad, ¿no? La persona es persona por todo su conjunto. Y yo creo que ahí es que, por eso decía ahorita Perla, que a veces ha sido un tabú, y más dentro de la iglesia, lo decía mismo al principio, porque quizás le tenemos miedo a tocar esos temas. Y hacemos una autorrevelación de cada uno de nosotros. El tema nos pone nerviosos a veces hablarlo porque estamos ante cámara y Dios mío, si decimos esto, si decimos aquello. Pero yo creo que Ismael lo decía al principio, la importancia de que en la iglesia, más allá de solo en las redes sociales, se abra el espacio para que personas, que lo que hablaba Perla al principio, ¿verdad?, que se consideren de una forma, pues se sientan parte de la iglesia, como el Papa y otras personas pues han dicho, a la luz de la fe. De hecho, ustedes son valientes, tocar un tema tan sensible, tan controversial, así que... y abordarlo, ¿verdad?, públicamente, cuando han habido tantos tabúes dentro de nuestra cultura, dentro de la iglesia también muchos cuestionamientos, muchas preguntas sin contestar, y precisamente ese ha sido el problema. No ha habido preguntas, por tanto, nunca llegan respuestas. Entonces, Perla dijo ahorita, mucho de esto que sabemos es por la calle. Sí.
Entonces mi pregunta sería, ok, ¿y cuando lo aprendiste en la calle, lo aprendiste bien o no? Ujú. Porque eso va a determinar los pensamientos, guían las emociones y guía también el cómo tú te vas a definir y cómo tú vas a actuar. Definitivamente. Y para abarcar esos tabúes, hay que superarlos. Hay que superarlos. Queremos romper esas barreras que quizás a veces nos dificultan a nosotros. No me la puse a propósito, conste. Hay que superar las barreras que nos dificultan a los jóvenes expresarnos y preguntar. Sí. Lo has dicho muy bien, hay que preguntar. Tenemos dudas, tenemos inquietudes. Hay que preguntarle. Y Claro, más- Cristian dijo que ustedes están nerviosos cuando iban a tocar el tema. Sí. Y yo llegué y se los dije a ustedes. Digo, no sé qué esperar de ustedes. Así que... Lo que Sí. pasa es que yo también pienso que desde la casa, ¿no? Vivimos la sexualidad desde niños. Cuando Sí. nos ponen, ok, las nenas van de rositas, van a jugar con muñecas, los nenes de azul, pues van a jugar con carritos. Y empezamos como que a definir lo que sería pues una niña y un niño desde que somos chiquitos. Y quizás, pues cuando empezamos a crecer, se nos traen preguntas a la mente y quizás se cohíben por miedo a que, pero si mami me educó de esta manera, o mi familia me educó de esta manera, me da miedo expresar esto, porque según lo que yo conozco desde mi casa, pues esto es lo correcto, pero será lo correcto. Y ahora está un poquito más abierto. Ujú. Pero para el tiempo mío, que los nenes jugáramos con muñecos, eso no se permitía. Así que lo más que llegó a salir fue los G.I. Joe y los Big Jean. ¿Qué? No sabemos qué es eso. No saben qué es eso. Pero fuera de esos dos muñecos, esos eran los únicos dos muñecos que pertenecían al varón. Lo demás pertenecía a la muchacha. Y eso que tú dices es una identificación del género. Eso que tú dices es precisamente un estereotipo que se tiene donde, pues mira, la nena juega con esto, el nene juega con esto. La nena se viste de rosa, el nene se viste de azul. Entonces, muchas veces, no sé si Ismael en los retiros que estuvo con nosotros, si me ha escuchado hablar, porque a veces yo digo, ¿y por qué el rosa es de mujer? ¿Y por qué el varón no puede ser el rosa? ¿Qué? Los colores no tienen sexo. ¿Qué? Es que desde antes de nacer ya nos están identificando los gender reveal. No sé si ustedes han visto. Sí. Rosita o azul. Sí. Tan de moda que están. Literal. Así que si a usted le está gustando este contenido, pues dele like y comente esas preguntas que usted también tiene como joven, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo, lo estamos aprendiendo, nos estamos enriqueciendo todo. Y siguiendo en la misma línea, ¿crees que ahora mismo en nuestra sociedad, en el mundo, hay una crisis de sexualidad? Actualmente lo que hay es una exposición masiva de información, sin límites, sin estar dentro de un marco ético, sin estar dentro de un marco de discernimiento, que es lo que está saliendo. Eso es lo que yo creo que es lo que hay. Así que la información es buena, pero la sobreinformación sin ser evaluada puede ser un riesgo. ¿Verdad? Ahorita hablábamos antes de cámara. Ajá. Tenía una pregunta sobre la educación. Ajá. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, perdón, lo que pasa es que hablamos mucho. Estoy aquí yo, ¿cuál de todas? Ok. Que si, yo le estaba preguntando que si el deseo sexual es malo. No, el deseo sexual es parte natural del ser humano. ¿Ok? El cómo se canalice es lo que entonces va a tener otra definición o otro matiz. ¿Ok? Así que tú tienes que entender que el deseo humano es parte de los instintos que tenemos como seres humanos que somos. ¿Ok? Y toda especie, ¿verdad?, tiene deseo sexual. Si no, no existiría la procreación. Así que nosotros pensamos y todo, pero los animales también los tienen. Así que es parte natural. Sin embargo, tenemos que entenderlo, tenemos que reconocerlo, pero tenemos también que discernir entonces cuál va a ser la dirección que le vamos a dar a ese deseo. Una pregunta un poquito más fuerte. Me Adelante, encantaría que le adelante. hicieran las nenas, pero Adelante, no me va a sigue. tocar a mí. Veo que está sumergida en el tema. Te encanta. Zumba. Cuando vamos creciendo, que nos vamos descubriendo, ¿usted piensa que la masturbación es mala? ¿Es una manera de descubrirnos errónea? ¿O qué piensa sobre eso?
Aquí hay dos contestaciones. Escuchen bien, habrán oído. Sí, aquí hay dos contestaciones realmente. Dentro del aspecto psicológico Ajá. y dentro del aspecto que tratamos tanto en nuestras terapias, ¿verdad? La masturbación es común. Pero, por ejemplo, yo tuve un caso donde cuando se habló con este joven, que entendía que todo el mundo lo hacía, y él, no, todo el mundo lo hace, no. Ujú. Hay personas que no se masturban. Entonces, a este joven le era bien difícil creer lo que le estaba diciendo. ¿Ok? Así que, sí, se da en la mayoría de los jóvenes. En todos, no puedes decir, no puedes usar ese determinante. Ujú. No es cierto. Ahora, es común. Es común por el proceso de vida. Es común por los instintos que tenemos. Es común por el líbido, que es la energía que tenemos. Por los cambios, la adolescencia, el aspecto hormonal. ¿Ok? Así que es común que eso nos lleve a buscar esa gratificación, ¿verdad? Personal, individual, a ese placer que se siente. Y precisamente como se hace en la intimidad de la persona, pues obviamente no tiene que rendir cuenta. Si tú tuvieras que rendir cuenta a los demás, probablemente se contienen, ¿verdad? Así que la masturbación hay que tener mucho cuidado, porque igualmente la masturbación te puede llevar a crear el hábito, y el hábito te puede llevar entonces a crear una adicción. Sí, y yo creo que a mí me encanta que también a la luz de la fe, pues da unas respuestas ante a las personas que quizás pues presentan dificultades con la masturbación o otros temas similares. ¿Y conoce usted alguna herramienta que la fe, que la iglesia nos da para combatir con esas dificultades que otros pueden estar presentando? Sí, Cristian, lo que pasa es que tienes que discernir siempre, ¿ok? Y cuando tú entras en este proceso de discernimiento sobre lo que te está pasando, sobre lo que estás sintiendo, tienes que ver entonces si eso que estás sintiendo realmente o lo que deseas llevar a cabo honra a Dios, respeta a los demás, sí, pues chévere, ¿ok? O me desvía del camino de Dios. Entonces, esa es la primera pregunta que te tienes que hacer cuando llegan los deseos, cuando estás solo, estás en un lugar que te provoca, ¿verdad? Pues debe ser la primera pregunta, pienso yo, que uno se debe hacer. Y ahí entonces tú vas a discernir si quieres caer o no quieres caer. ¿Okay? Pero ciertamente tú tienes que identificar también, a la luz de la fe y a la luz de la psicología, tienes que identificar cuáles son los detonantes. Así que, ¿qué es lo que detona ese placer, ese deseo? ¿Qué me está detonando eso? ¿Qué lugares me detonan eso? ¿Okay? Y saber entonces que si estos son mis detonantes, tengo que evitarlo. Entonces, pues, lo evito, lo gestiono. Tengo también, yo suelo decirle en otro grupo de jóvenes, mira, esto es como una canción que cantaba Pandora antes, que decía 5 minutos atrás. Pues entonces, saber que entonces darle 5 minutos para atrás antes de caer, porque ya una vez caíste, piensa, si hubiese aguantado 5 minutos, si me hubiese ido para afuera 5 minutos, si me hubiese distraído 5 minutos, tal vez no hubiese caído en lo que sea, en la masturbación, en la relación sexual, en lo que sea. Así que por eso es importante que entonces identifiques tus detonantes, para que entonces tú entiendas si los puedes gestionar, si los puedes combatir, enfrentar, o si simple y sencillamente te tienes que alejar, tienes que huir, te tienes que distraer un poco esos pensamientos, para que entonces puedas tener mayor fuerza. Sí. Y me parece súper lo que decía también, que tiene mucho que ver con la sobreinformación que hay, porque no tan solo información escrita, redes sociales, sino muchas imágenes, sí. Y no tiene que caer tanto en la pornografía, sino en Instagram, en fotos, en TikTok ahora, que como usted dice, pues tienen que ver con cómo la persona puede identificar primero esos detonantes y saber identificarlos y aceptarlos, porque yo creo que también a veces hay que reconocer que ciertas cosas pues son detonantes para cada uno de nosotros y cómo pues lo podemos evitar. Pero yo creo que
se requiere mucha humildad para eso, ¿no? Sí. Que- Los detonantes y los recursos. Porque así como hay sobreinformación, hay muchos recursos. Los recursos los tienen, todos los jóvenes los tienen en sus manos. En sus manos, con sus teléfonos, con su iPad, con su computadora. Así que, si eso te provoca cuando estás solo, cuando estás sola, cuando te acuestas y sabes que los tienes y sabes que te lleva, pues entonces, si sabes que ese es un detonante o tienes un detonante y hay un recurso, pues ¿qué haces? Esto, hace muchas libras atrás, yo fui militar, pues yo te diría, la mina se explota bajando la palanquita, pues tú tienes el recurso. Tú decides si bajar la palanca o no. Si bajas la palanca va a explotar. ¿Okay? Si no quieres que eso pase o tienes miedo a tropezar y que vaya a encenderla, pues sácalo de tu medio. Sácalo de tu cuarto entonces. Sácalo del área donde está. Y entonces evitas, por lo menos el recurso ya está entonces dando un paso para poder manejarlo. ¿Okay? Profe, y a todas esas parejitas que a lo mejor nos están viendo, que decidieron practicar la castidad hasta su matrimonio, ¿qué consejo usted le puede dar? Porque a veces, pues, no sé, estar tanto tiempo juntos, Hay mucho cariño. mucho cariño, mucho afecto, Sí. muchos besitos, muchos abrazos que usted... porque uno El nivel de siente. temperatura se calienta. Sí. Ay, madre. Es cierto. O sea, es como que usted le puede decirle a esos jóvenes como que, ajá, porque sentimos y padecemos y no está mal. Somos humanos. Exacto, pero como desde la perspectiva, ¿verdad?, cristiana, uno puede aguantarse hasta el matrimonio. Mira, yo tengo una parejita Ajá. que ellos lo primero que hicieron fue aceptar que se gustan, que se atraen y que se desean. Pero ellos también, precisamente hablando de discernir Ajá. para saber qué quiero, qué elijo, pero ellos también eligieron mantenerse en casto hasta su matrimonio. Y aun cuando los dos reconocen Ujú. que se gustan, que se atraen, que tienen deseo, pues entonces, precisamente por la decisión que tomaron, pues entonces ellos tratan de evitar los lugares o los detonantes. O como dice Mael, pues cuando se calienta uno, el otro trata de que Tirar el agua. cool down, Mira. ¿ok? Así que en términos de pareja se tienen que ayudar. Ahora yo te puedo decir que los estudios dicen que usualmente las parejas que se contienen y llegan al matrimonio tienden a ser parejas más saludables. Qué lindo. Ahorita, de camino a la grabación de este podcast, veníamos conversando con el padre Rubén Antonio y precisamente le hacíamos estas preguntas a ver, ¿verdad?, que nos iluminaba. Y él nos decía, ¿sabes?, que conocemos que Rubén Antonio nos divide las palabras en su etimología. Él nos decía que la palabra masturbación se divide en 3: más, turba y sion. Interesante, ¿no? Porque más, pues, suma, de suma. Turba, pues, de turbación, de confusión, de equivocación. Y sion, pues, de los actos. Entonces, pues, podemos definir esta palabra etimológicamente como la suma de actos equivocados. Entonces, si esta práctica, este hábito, lo convierto precisamente eso, en un hábito constantemente, pues me va a llevar a una práctica que me va a perjudicar a mí mismo, ya que no es abierto al amor, sino es egoísta. Entonces me hacía pensar de que nosotros fuimos creados para el amor. Entonces, todos estos temas que estamos hablando va dirigido hacia el amor. Estamos buscando el amor en cualquier aspecto. En el desarrollo humano, en el desarrollo sexual, en el deseo, en el placer, en la relación con el otro, en lo que busco fuera de mí. Estoy buscando el amor, sentirme amado, sentirme querido.
Entonces, pues, se dan estas manifestaciones que muchas veces no hace que me encuentre con el otro, sino me hace buscarlo a mí. A mí. Entonces, yo creo que esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Esto no es nada nuevo. Yo me imagino, para la época de Jesús, ¿cuáles habrán sido los mecanismos, ¿no? Para también que el ser humano haya buscado su deseo sexual, su deseo de placer. Y hablando de esa misma línea, de ese mismo pensamiento, pues vamos a escuchar lo que nos dice el Papa Francisco sobre eso. Escuchemos. El placer sexual es un regalo de Dios, dice el Papa Francisco. Tra tutti i piaceri dell'uomo, la sessualità ha una voce potente, coinvolge tutti i sensi, dimora sia nel corpo che nella psiche. E questo è bellissimo. Así se refirió el Papa Francisco al placer sexual durante una audiencia, y aunque lo definió como un regalo de Dios, advirtió que su pureza puede verse contaminada por factores como la pornografía y la lujuria. Piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia. Soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza. El Papa indicó que el verdadero amor no posee y pidió no cosificar a las personas. Acabamos de escuchar esas palabras del Papa Francisco, creo que muy sabias, muy bellas, ¿no? Donde dice que el placer sexual es un regalo de Dios. Es algo bello, hermoso. Pero que si se desvirtúa, crea un gran mal en la persona. No. Creo que de la pandemia para acá hemos vivido como sociedad un incremento del individualismo de la persona, donde la persona, pues, por el propio encierro, se ha quedado en sí misma, y la persona se ha buscado a sí misma en todos los aspectos, y también, pues, en el aspecto sexual también ha subido. Lo hemos visto, lo ha salido en muchos reportajes, donde el nivel de consumo de pornografía subió a niveles aparatosos, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Creo que también eso acaparó todos los niveles de la sociedad. El nivel de la familia, el nivel en el trabajo, el nivel dentro de la iglesia también entró todas estas cosas, ¿no? Ya que consideramos este aspecto de la sexualidad algo íntimo, pues en mi intimidad, pues yo busco eso, ¿no? Entonces, pues, hablando de ese mismo tema que lo decía el Papa Francisco, ¿no? Lo de la pornografía, que es muy discutido, muy polémico para algunos, pero para otros puede resultar una bendición, ¿no? Ante una necesidad, pues yo me sacio de eso, ¿no? ¿Qué problema puede generar la pornografía en el ser humano, en la psicología del ser humano? Mira, así como dice el Papa que el deseo sexual, ¿verdad?, es un regalo de Dios, la sexualidad es un regalo de Dios. Y bien dijiste, mal canalizado, entonces no está el problema. Sin embargo, la pornografía no es así. La pornografía es un peligro inminente, siempre. Porque desvirtúa. Desvirtúa porque objetiviza el ser humano. O sea, lo convierte en objeto. Tú eres un objeto que me ayuda a un sentimiento de gratificación personal, individual. Desvirtúa lo que son las relaciones. Desvirtúa lo que es realmente el sexo y cómo se lleva. La pornografía no te habla de compromiso. La pornografía no te habla de respeto del otro o con el otro, de consentimiento. ¿Okay? La pornografía no te habla de una bendición que compartimos. Así que la pornografía siempre va a desvirtuar. Así que a veces el mucho consumo de la pornografía te va a crear un esquema de lo que no es realmente. Y muchas personas, cuando de pronto van entonces a su matrimonio, a su intimidad, se encuentran entonces
chocando contra la pared porque no cuadra dentro del esquema que tenía. ¿Okay? Así que la pornografía es adictiva porque la pornografía libera dopamina. Y la dopamina, que entonces te sientes bien, todo chévere, es precisamente la dopamina, es lo mismo que se libera con las adicciones de la droga. Así que, pues eso es lo que provoca la pornografía y llega a dictar precisamente por esa dopamina que el cuerpo entonces comienza a producir, por esa gratificación, pero entonces los pensamientos los altera, las emociones las altera y ambos terminan alterando tu comportamiento. Sí, yo creo que eso es un mal muy peligroso, que quizás no somos conscientes, y menos los jóvenes. Lo vemos como que algo normal, que se ha normalizado. Y eso mismo, o sea, de momento se empieza buscando una cosa, vamos a buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa, y eso nos lleva a faltarnos la dignidad nosotros mismos y de lo que estamos viendo. Nos faltamos a la dignidad del ser humano. Sí, que es una necesidad que tenemos por naturaleza, pero si no es iluminada por la gracia de Dios, nos perdemos completamente. Pero la pornografía no es natural en el hombre. Lo que es natural en el hombre es la sexualidad, los deseos sexuales, pero la pornografía no es natural en el hombre. Eso es buscado. Así que eso es como decía mi abuelita, busqué fuete para mis nalgas. Así que así mismo, la pornografía es buscado, no es natural. Yo escuché una vez una historia, un cuentecito, que tú sabes, a veces hacen muchos experimentos y la mayoría lo hacen con ratones, ¿verdad? Con las ratas. Le pusieron una rata en un laberinto y la rata pues necesitaba descubrir el camino para llegar al final, a la meta. ¿Qué pasa? Que en la meta había un botoncito y la rata, cuando le daba el botoncito con la nariz, el botoncito soltaba como un electricidad, un shock eléctrico, y eso a la rata le producía como un estímulo, le causaba daño pero la estimulaba. Volvían a poner la rata al principio y ya se sabía el camino, porque iba buscando el estímulo. Y de momento, pues la rata siguió dándole al botón y siguió recibiendo esos cantazos de electricidad. ¿Qué pasa? Que al final del día la rata murió de tanta electricidad que recibió. Pues al igual que con la pornografía, estamos estimulando, que al final estamos muriéndonos por dentro. Pues y ahorita hablamos de la masturbación. ¿Y cuál es el resultado de la pornografía? Caer en la masturbación. Y si caes, te habitúas, y si te habitúas, va a desarrollar la adicción. Y también la adicción también la podemos ver dentro de la fe como esas cadenas que te ponen como prisionero. El Papa, me gustaba como él mencionaba que debemos evitar eso de cosificar al otro. El que no nos deja amar plenamente, y como también nos decían ahorita, ¿verdad? Amar verdaderamente. Entonces, esas palabras del Papa pues me gustaron mucho del video, que, ¿verdad? Aprovechamos para seguir orando por el Papa, y agradecemos por todo lo que nos dejó, especialmente en estos temas que en muchas ocasiones pues no se habla. Y yo quiero también como que puntualizar la importancia que nosotros como jóvenes también debemos seguir proclamando, ¿no? Que estos temas se tocan con esa mirada misericordiosa, ¿no? Claro. Porque vemos todas estas dificultades y problemas que muchos a nivel general en la sociedad pueden estar pasando, pero en especial los jóvenes, y cómo dentro de la iglesia pues nosotros debemos, aquellos que tengan dificultad con la masturbación o con la pornografía, pues con un acompañamiento misericordioso, pues siempre decirle lo que en psicología siempre nos enseñan, buscar ayuda, ¿no? Como decía ahorita, con humildad, reconociendo, me gustó mucho como lo decía usted, doctor, esa parte de reconocer esos detonantes y ante todos los recursos para cuando uno pueda reconocer eso, pues buscar ayuda con los 5 minutos antes, ¿verdad? De caer en esas tentaciones. Y hay que saber que el que sabe amar, sabe respetar. ¿Okay? Así que siempre la pareja tiene que
que ser suficientemente madura para poder hablar los temas entre ellos y poder llegar a sus decisiones, a establecer lo que ellos quieren y cómo ellos quieren llegar, ¿verdad? Pero tú bien lo dijiste, a la luz de la fe, pues mira, sí, tienes que priorizar entonces tu relación con Dios a la luz de la fe. Tienes que orar, y a mí me da pena porque la oración se ha ido como, no sé si es que se ha ido tergiversando, si siempre fue así, ¿verdad? Pero la oración es un monólogo. Y cuando la oración es un monólogo, no es, para mí, dentro de lo que yo conozco como oración, no es un diálogo con Dios, porque oración es diálogo. Si solamente habla una persona, no hay diálogo. Así que oro, terminé, y bueno, en nombre del Padre de Hebreo, y me fui. Y el momento en que Dios te va a hablar. Es que a veces cogemos las cosas de Dios como una urgencia, pero una urgencia como para salir del paso, no como para escuchar, detenerte. Por eso entonces hay que priorizar esa relación. Entonces, dar espacio para tú orar, dar espacio para tú escuchar a Dios, dar espacio para tú leer la palabra de Dios, saber qué te pide, cómo entonces, cuál es el llamado que te hace, para que entonces tú puedas ir descubriendo que Dios quiere de ti. Efectivamente, yo creo, no me acuerdo si lo dijiste tú, Cristian, o quién, pero sí, hay que hacer unas comunidades. Las comunidades de apoyo son importantes. Los jóvenes que tengan los mismos principios, los mismos ideales, las mismas creencias, que puedan hablar, que puedan ventilar sus preocupaciones, sus dudas, ¿okay? No aislarse, no callarse, porque en algún momento van a explotar, ¿okay? El cultivar la pureza de pensamiento. Así que si los pensamientos vienen, pues hasta qué punto tú puedes controlar esos pensamientos. Así que hasta qué punto tú puedes distraer esos pensamientos que tú no quieres que estén. En psicología hablamos de pensamientos rumiantes, ¿ok? Y de pensamientos automáticos, pero tú puedes controlar los pensamientos. O sea, tú puedes manejarlo. Buscar huir de la tentación. Decía el Papa, tú no dialogas con el diablo. Así que cuando llega la tentación, tú no dialogas con el diablo. Huye de ella. Así que huir no es cobardía. ¿Okay? Huir es saber que simple y sencillamente yo te voy a alejar y yo me voy a alejar de eso por el bien mío. ¿Okay? Así que son varias cosas que podemos hacer. Así que, y los recursos, tu director espiritual o tu profesional de ayuda. Yo creo que también una de las herramientas que ofrece la iglesia, que viene a nuestro rescate, es el sacramento de la reconciliación, donde experimentamos que Dios nos perdona, que Dios tiene misericordia de nosotros. No importa cuántas veces nos caigamos, Él nos levanta. Lo importante es eso, no quedarnos en el suelo, sino levantados. Sí. Entonces yo creo que también eso nos da esperanza, que a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de que caigamos y que sigamos buscando a nosotros mismos, que aunque seamos egoístas, pues mira, Dios nos ama y nos perdona. No como, no de manera para que yo voy a seguir haciendo lo mismo, que Dios me va a perdonar y no cambio, sino que en su infinita misericordia, mira cómo es Dios conmigo. Entonces me llama la atención que leía algo de San Juan de Ávila, este famoso santo de la iglesia, que decía en uno de sus libros, Audifilia, que los pecados de la lujuria, de la masturbación, dice que el Señor los permite para curarnos de un pecado mayor, el pecado de la soberbia y del orgullo. Interesante esto porque estos son impulsos que nos podemos dominar, que nos humillan, y que con esta humillación entramos en la humildad. Tú hablas del sacramento de reconciliación, que no es otra cosa que el sacramento precisamente de la compasión, ¿verdad? De la aceptación del otro. Y en este aspecto, pues mira, tienes que entender que confesaste, pero hay intención de mejorar algo, claro, ¿verdad? Pero nada, si caes, vuelve y trata. Y como siempre se le dice a los muchachos, mira, si rápido te caíste, más rápido te tienes que levantar.
no esperes, porque mientras más te queda en el piso, más te enloda, ¿ok? Más te ensucia. Así que levántate más rápido de lo que caíste y sigue tratando, porque te vas entrenando, ¿ok? Ningún buen atleta se hizo buen atleta de la noche a la mañana porque simple y sencillamente un día se levantó y dijo, voy a hacer este ejercicio y ahora ya estoy fit. No. Es un proceso. Y es un proceso de esfuerzo, de determinación, de valentía, de que hoy no me salió, mañana lo voy a tratar, tampoco me salió, por fin me salió algo. Entonces, ese esfuerzo, claro que Dios lo valora. ¿Okay? Así que Dios sabe y Dios te conoce mejor que tú mismo. Así que Él sabe hasta dónde te dieron las fuerzas. Y sabe también cuál es el potencial que tiene. Esto es un camino, no significa que no nos vamos a caer otra vez. Claro. Es un proceso de discernimiento de quien te junta, que escucha, que consume música. Ya hemos hablado de este tema, pero sí, quien te acompaña en el camino, quien te aconseja, así que... A quien oyes, Uh-huh. ¿okay? Que sobre todo cuando tus preguntas, ¿dónde estás buscando la respuesta? Claro. Así que... Chicos, este podcast está muy interesante. Sí. Hay muchas preguntas que todavía quedan. No hablamos sobre el noviazgo. uh-huh. No hablamos sobre esa preparación para el matrimonio. ¿Cómo se puede vivir la castidad? Son muchas preguntas interrogantes que todavía quedan en el tintero. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen dudas, interrogantes, escríbanlo en los comentarios para leerla y también decírsela al profesor a ver qué nos puede de verdad seguir iluminando a través de estos conocimientos, de esta sabiduría, de su propia experiencia también, que nos enriquece a nosotros como jóvenes. ¿Algún comentario final, alguna pregunta que quisieran hacerle? Pues yo en lo personal era que se me olvidó decirles ahorita algo que dijo el Papa sobre las personas que aman del mismo sexo. Es que él dijo en un video, si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Papa Francisco. Te amo, Papa Francisco. Y la casa de Dios es casa para todos. Claro. Los hijos son hijos. Uh-huh. Son hijos. Yo soy padre. Y no importa los errores que puedan cometer mis hijos, ¿verdad? De lo que decidan, de lo que no decidan, siguen siendo mis hijos y los sigo amando igual. Y los hijos de Dios somos todos. La iglesia no rechaza a nadie y no rechaza a homosexuales. La iglesia, todo lo contrario, los acepta y los espera con brazos abiertos. ¿Okay? Porque son hijos de Dios. Así es. De hecho, el Papa también dijo a los papás, a los padres, que no tiren un hijo que se haya declarado homosexual o se haya declarado dentro de la comunidad LGBTQ+, pues no lo tiren a la calle, no le hagan ese daño. Todo lo contrario, lo tienes que acoger en tu casa con el mismo amor de padre. Sí. Y yo creo que recogiendo todo eso, como que de esta noche me llevo la importancia de ver todo esto, como hemos dicho, con esa luz de la fe, porque Dios siempre nos da todo por un propósito mayor, y en este caso pues un amor verdadero, un amor que libera, y la sexualidad, que no es algo que muchas veces cuando hablamos pues que encadena o que castiga, sino todo lo contrario, que realmente te hace pleno y te libera, ¿verdad? Así que yo creo que de esta noche, de todo lo que nos has compartido, pues me llevo eso, como la importancia de ver esto con ojos de la fe, no con ojos quizás del sufrir o del castigo, sino con una mirada distinta que nos enseña el amor de Dios, que es lo más grande. ¿Sí? Ni desde la vergüenza, porque creo que nos enseñan o se interpreta muchas veces que la sexualidad es como que un poquito desde la vergüenza y eso, sino mirarlo desde los ojos de fe. Así que yo sentí un abrazo de Papito Dios. Así. Sí. Yo creo que se puede resumir eso. Dios nos ha creado para el amor. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Dios nos conoce, nos ha creado humanos, ¿verdad? Que sentimos, que padecemos, y que bueno, que en nuestro proceso de crecimiento también nos vamos conociendo a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestros límites también, y también nuestra capacidad de amar, que no es algo limitado, no es algo egoísta, sino que es algo que trasciende más. Es una donación, porque lo ha hecho su Hijo, lo ha hecho Jesús, se ha donado por amor. Y por amor, pues mira, yo espero el matrimonio. Por amor,
pues yo vivo en castidad, por amor. Yo vivo en virginidad, por amor. ¿Por amor a quién? A Perla, por amor a Cristian. No, por amor a Dios. Por amor a Dios. Que nos da como una gracia, como don, como regalo. ¿Algunos comentarios finales que quieras hacer? No, simple y sencillamente, yo creo que ustedes han sintetizado bastante bien. La sexualidad es parte de nosotros, parte del ser humano, y parte de esa sexualidad vamos a tener los deseos sexuales. Eso no nos debemos sentir culpables, no nos debemos sentir avergonzados, es parte de nuestra humanidad, ¿okay? Esa humanidad que nos la dio Dios mismo. Cómo la gestionemos es lo que va a hacer la diferencia, ¿okay? Así que solo agradecerle, ¿verdad? Y obviamente decirle a todos los que nos escuchen, a todos los que están pensando y analizando todo lo que estamos hablando, si realmente tú necesitas ayuda, busca los recursos adecuados. Mantente con tu director espiritual. Si no tiene, mira a ver quién puede ser, quién se puede convertir en tu director espiritual. Si necesitas ayuda profesional, busca entonces cuál es el profesional que tal vez te pueda ayudar si es que tienes algún problema con la masturbación, con la pornografía, con tu vida, con las ansiedades, con las depresiones. O sea, hay recursos, Dios puso los recursos. Nos corresponde a nosotros entonces utilizar esos recursos, ¿verdad? Así que, y precisamente desde el enfoque, desde la luz de Dios, simple y sencillamente, siempre hacernos la pregunta, ¿esto que yo voy a decidir me ayuda a honrar a Dios? ¿Me ayuda a respetar a los demás? ¿O me desvía del camino? Bueno, jóvenes, nosotros esperamos que se les hayan contestado muchas de sus preguntas, que estoy segura que tenían una lista ahí larguita. Sí. Bueno, gracias Alvin por compartir con nosotros este momento, este espacio. Agradecido. Perla, si la gente quiere seguir conociendo nuestro contenido, estos podcasts tan interesantes, Pues, tan controversiales para algunos, ¿dónde nos pueden conseguir? Pues mira, ustedes pueden ir al Facebook o a Instagram y buscarnos como Soy Claretiano. Ahí se van a enterar cuándo vamos a estar poniendo los podcasts. Van a ver otros videos. Y si ustedes tienen preguntas o quieren tocar un tema en específico, déjenos saber, escríbanos por ahí. Te leemos. Y también en YouTube, si quieren ahí buscar también los episodios completos, pues suscríbase para que le salga. Exactamente. Cuando, Y le da la campanita. Y le da la campanita. Y si tienen mucho duda, amor. Ah, perdón. Perdón. Si tienen dudas y tienen otras preguntas que no tocamos aquí sobre el tema, que te la pongan y me la hacen llegar y salen. Mira. Te dejamos el email del profe. Bueno, nosotros somos la luz del mundo. ¿Y tú? Be the light. Chao.